alucinaciones. Haya luces siempre en tu palabra. Bueno, vamos dando la bienvenida a todos los que se van sumando. Tierno y paciente. Nace el día, un futuro nuevo. Cielos nuevos y una tierra nueva. Caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza. Para ti, para mí. Que este canto llegue hasta ti. Cielo eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Bueno, vamos dando la bienvenida. Queremos agradecerle a Roxy, que está ahí atenta a todo, que siempre nos ayuda en el ISCA. Y bueno, retomamos esta costumbre de los conversatorios, que nos vamos preparando hacia el encuentro que vamos a tener en julio de Biblia y Catequesis. Y vamos llevando este hilo conductor, ¿no? Hicimos el primero en el contexto de la Cuaresma con el tema del perdón. Después, bueno, nos sorprendió la partida del Papa Francisco, así que tuvimos un conversatorio muy lindo, haciendo memoria agradecida de él, de su persona, de su obra, que seguimos descubriendo y seguiremos descubriendo en los próximos años. Y después retomamos con el hilo conductor que habíamos planteado con el tema de la esperanza, con la figura del cardenal Pironio. Y hoy nos toca, en el contexto del Jubileo de la Esperanza, pensar la dimensión social que tienen los jubileos. Así que les damos la bienvenida a todos, les pedimos que vayan silenciando sus micrófonos para que no haya interferencias. Todas las preguntas que quieran hacer, como les pedimos siempre, que sean en el chat. Y bueno, le voy a dar la palabra a mi coequiper, a Mirta Jauregui, que me va a ayudar a moderar este conversatorio para ya comenzar con el tema. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos dos invitados, a la doctora Virginia Escuy, doctora en teología, ¿sí? Profesora de teología de la Universidad Católica Argentina, investigadora del Centro Teológico Manuel Larraín en Santiago de Chile, y a Monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, presidente de Cáritas Nacional. A mí me gustaría que tanto Gustavo como Virginia nos dijeran un poco qué es lo que están haciendo, qué novedades nos traen hoy. Bueno, muchas gracias. Mi nombre, como decía Mirta, es Virginia Escuy, soy teóloga. Trabajo en la Facultad de Teología de la Universidad Católica ya hace muchos años y allí enseño actualmente en las áreas de eclesiología, la teología de la Iglesia y espiritualidad. Y mis labores en Chile son como investigadora, y allí trabajo en un centro en el cual me desempeño como directora en el programa Teología de los Signos de los Tiempos, y en ese programa intentamos abordar la realidad, el desafío de la Iglesia ante los signos de época de este tiempo presente.
y ver cómo el espíritu nos va hablando en los distintos signos, las distintas voces del tiempo. Así que eso es lo que podría decirles y muchas gracias por esta invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias, Virginia. Bueno, yo soy Gustavo Carrara. En este tiempo, hace relativamente poco, del 28 de diciembre, estoy como arzobispo acá en La Plata, que ha sido un tiempo de conocimiento de la realidad de la arquidiócesis de La Plata. Y por otro lado, estoy también iniciando la tarea, hace unos meses también, de presidente de Caritas Argentina, aunque ahí conozco más la tarea porque participé en el trienio pasado colaborando ahí en la Comisión Nacional. Bueno, eso compartiría ahora, así breve. Gracias. Pero antes de comenzar con la tarea del conversatorio propiamente, vamos a ponernos en presencia del Señor y rezar la oración del jubileo. ¿Qué les parece? Muy bien. Bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Bien. Entonces, ahora yo los invito a hablar del jubileo de la esperanza. ¿Qué tienen un poquito para decirnos? Inicio yo. Bueno, Muy bien. el Papa Francisco convocó a este jubileo ordinario, ¿no? Cada 25 años se celebra el jubileo, ¿no? En la iglesia. Cada 25 años se recuerda la encarnación y el nacimiento del Redentor, ¿no? 2025 años en este caso, ¿no? Y el Papa Francisco proponía como tema el tema de la esperanza, ¿no? Fundamentada en ese texto bíblico de Romanos 5:5, que es: la esperanza no defrauda. Y el lema propiamente del jubileo es peregrinos de la esperanza, ¿no? Es el lema del jubileo. En la bula, bueno, trata distintos temas. Uno es la experiencia de la peregrinación, la experiencia del sacramento de la reconciliación. También pone en perspectiva este jubileo con otros dos jubileos, uno más latinoamericano, lo pone al final de la bula, que es los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En el 2031. Y pone también como horizonte el jubileo de la redención en el año 2033, ¿no? El misterio de la redención realizada por el misterio de la Pascua de Jesús, ¿no? Bueno, también en la bula habla de la Puerta Santa que está en Roma. Aquí, en el jubileo anterior, el jubileo de la misericordia, que era un jubileo extraordinario que el Papa Francisco había convocado, bueno, el signo eran las puertas, atravesar distintas puertas y que se llamaban las puertas de la misericordia.
Aquí propiamente el signo del jubileo son las peregrinaciones, ¿no? No es tanto una puerta, sino las peregrinaciones. Después, por otro lado, hay un tema que a mí me gustó mucho. El Papa propone tratar de estar atento a cuáles son los signos de los tiempos y transformarlos en signos de esperanza, ¿no? Y bueno, señala distintos signos de los tiempos y cómo transformarlos en signos de esperanza es la propuesta. Pongo algún ejemplo, ¿no? El tema del deseo de la paz en el mundo, el deseo o la pregunta acerca de la transmisión de la vida ante la disminución de la natalidad, el tema de los privados de libertad, el del cuidado de los enfermos, el tema de los migrantes, el tema de comunidades atentas a defender los derechos de los más débiles. Bueno, son temas que el Papa mira como signos de los tiempos e invita a transformarlos en signos de esperanza, pero también nos invita a hacer a nosotros una lectura de nuestra realidad como país o como diócesis, para ver cuáles son esos signos de los tiempos y transformarlos en signos de esperanza. Después, bueno, el jubileo tiene que ver también, y acá se apoya en un fundamento bíblico, ¿no? En que todos puedan tener aquello que se necesita para vivir con dignidad, ¿no? Dios ha creado la tierra para que todos puedan disfrutarla, ¿no? Lo que hoy diríamos con esto de tierra, techo, trabajo, ¿no? Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Esa frase podría ser, ¿no? Como síntesis de esto, de que todos tengan algo imprescindible para vivir con dignidad. Después aparece el tema de la deuda externa, la condonación de las deudas, sobre todo a los países más pobres, y aparece la deuda ecológica, ¿no? Por ejemplo, señala que el continente africano reúne la mayor cantidad de personas bajo la línea de la pobreza y es el continente que menos ha contaminado nuestra casa común, ¿no? Entonces se habla de la deuda ecológica y cómo reparar esa deuda ecológica. También plantea este año como un aniversario especial los 1700 años del Concilio de Nicea, ¿no? Donde se afirma acerca de la divinidad, ¿no? de Jesucristo, ¿no? Y bueno, el camino de la unidad de los cristianos se plantea como un desafío también para este jubileo, ¿no? Cómo dar un pasito más en esa unidad con los cristianos. Y después, bueno, aparecen donde está anclada, ¿no? nuestra esperanza, ¿no? En el creer en la vida eterna, en Jesús muerto y resucitado como centro de la fe, en el don nuevo de la vida que recibimos en el bautismo, en el testimonio de los mártires y en el juicio de Dios que es amor, que se va a basar fundamentalmente en el amor. Bueno, hice un pequeño pantallazo de una bula que tiene muchos temas y muy ricos, ¿no? El centro es la esperanza. Muy bien, gracias, Gustavo. Yo querría complementar con algunas perspectivas más de espiritualidad en torno al tiempo pascual que vivimos y vincular esta llamada, esta invitación a la esperanza en el tiempo del jubileo al acontecimiento de la Pascua, que evidentemente conforma el centro de la fe cristiana. Más concretamente, la fe en la resurrección, pero una resurrección
que está unida indisolublemente a la pasión, a la cruz. Y este anuncio de la fe en la resurrección, que hace que nuestra fe no sea en vano, lo recordamos a propósito del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en el que Pablo, en este capítulo, insiste en este hecho de la resurrección y nuestra fe en la resurrección de Jesús como central en nuestra vida cristiana. Y también podemos comentar o recordar ese otro texto de Pablo en el cual nos recuerda que la fe en la resurrección no suprime la pasión o la cruz de nuestra vida, sino que la supone. Supone nuestra fe pascual que nos es dada como don, que nos es regalada, como leíamos en la oración, en el bautismo, estar sumergidos en la muerte y la resurrección del Señor, es decir, vivir en esa inmersión, es la vida cristiana. Y por lo tanto, nada puede separarnos del amor de Cristo, pero ese amor de Cristo es un amor crucificado que nos invita a participar de esa Pascua, a estar insertos en ese misterio de muerte y vida. Y podemos decir que precisamente ese esperar contra toda esperanza, ese perseverar en la esperanza, tiene que ver con abrazar esa cruz de la Pascua en la confianza de la resurrección. Y para este tiempo podemos decir que un motivo importante, fuerte de esperanza en la Iglesia y para el tiempo de hoy es el camino sinodal. Ya lo había mencionado antes Gustavo, pero ahora lo quiero expresar un poquito más detenidamente. En tanto que el camino sinodal es una manera muy concreta de vivir no solo la esperanza pascual, sino su raíz, que es este Dios trinitario, este Dios comunidad, este Dios familia, que se comunica dándose, entregándose como Jesús en la cruz. Y por eso la esperanza contra toda esperanza, la esperanza que brota de la Pascua, nos compromete con la humanidad y con la creación en este itinerario pascual. Es decir, no somos meros receptores, sino que somos también participantes en este misterio pascual que se nos dona, al que se nos convida, al que se nos participa. Y especialmente estamos invitados entonces a una forma de relacionarnos que también esté atravesada por la novedad, por la capacidad de hacer sacrificio por los demás, de entregarnos por los demás, buscar su bien y no tanto estar atentos solo a nuestras necesidades o a lo que a nosotros más nos gusta o creemos que nos es útil. Y por eso quiero recordar la exhortación del Sínodo para Sinodalidad de convertirnos en nuestras relaciones. La conversión de relaciones es parte del camino sinodal y es parte de la esperanza que compartimos como Iglesia, poder vivir mejor, más plenamente, nuestra vocación, no solo de hijos de Dios, sino también como hermanos y hermanas en Jesús, de Jesús y en Jesús. Y bueno, por eso el jubileo es también un motivo de alegría y esperanza, tanto para la comunidad eclesial como para el mundo entero. Gracias, Virginia. Pensábamos nosotras cuando preparábamos esto con Mirta,
en el medio de esta convocatoria al jubileo y todo este desafío que nos dejó como tarea para el hogar el Papa Francisco y tantos temas para abordar y profundizar, está la Pascua del Papa Francisco y viene León XIV. ¿Cómo están recibiendo León XIV? A mí me resonaba mucho la palabra continuidad, ¿no? Me parece que ha tomado fuertemente esta interpelación del Papa Francisco en el jubileo y en las primeras alocuciones, los primeros discursos, las primeras propuestas, se ve claramente esta continuidad, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, yo lo que diría es lo siguiente, ¿no? Que muestra el Papa León signos de continuidad con el Papa Francisco en muchos temas. Uno va viendo los discursos, las homilías y bueno, como el Papa León lo cita, lo tiene presente. Pero bueno, tampoco vamos a pretender que el Papa León sea una fotocopia, por así decirlo, del Papa Francisco, ¿no? Él tiene evidentemente su propia originalidad, ¿no? Y bueno, podemos tomar el tema del nombre que él eligió, ¿no? Él eligió el nombre de León y cuando dice por qué lo eligió, entre otros temas, es porque hace referencia a León XIII, ¿no? Que es el gran papa que de alguna manera introduce la doctrina social de la Iglesia en el mundo moderno, ¿no? Con la famosa encíclica Renum Novarum, ¿no? Las cosas nuevas, donde trata de la cuestión de los obreros y cómo afecta a los trabajadores, lo que se llamaba, ¿no? la revolución industrial, ¿no? Sus derechos, los derechos a agruparse en sindicatos, a cobrar un salario digno, a tener horas de trabajo en un ritmo más humano, ¿no? Bueno, esa referencia a Renum Novarum que me parece que hay que volver a releer o a leer si no la hemos leído. Y el Papa León XIV dice, bueno, estamos, por así decirlo, ante una nueva revolución industrial que nos trae en este caso la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo poner en diálogo esta inteligencia artificial con la inteligencia humana, ¿no? Y cómo esto afecta la cuestión social, cómo afecta al mundo de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ahí también hay algo de su originalidad, ¿no? De alguna manera. Bien, gracias. Virginia. Sí, bueno, tu pregunta, Laura, es bien interesante y creo que ha sido una de las primeras observaciones y comentarios en torno al nuevo pontífice. Si es un pontífice de continuidad o no lo es, creo que en muchos de los fieles católicos la idea de una continuidad iba en la dirección de no retroceder en la iglesia, de seguir dando pasos hacia adelante, de renovación, de actualización, de mayor solidaridad, de mayor adaptación al tiempo presente y sus desafíos. Y en este sentido, creo que la elección de León XIV pareciera en estas primeras imágenes que tenemos, en estas primeras impresiones, también en sus primeros discursos, gestos, pareciera confirmarse esa continuidad y un sentimiento o clima general de cierta tranquilidad en ese sentido, ¿no?
Por otra parte, comparto lo que decía Gustavo, también se avisora una novedad en el estilo de hablar, una novedad en los énfasis que se van poniendo, porque además hoy nuestro mundo es un poco diferente, no tanto, pero un poco diferente al que se presentaba en el momento en el que Francisco llegó al pontificado. Y, por ejemplo, una diferencia que creo que va a marcar este pontificado es el tema de las guerras profundas que vivimos en este tiempo, sobre todo en el contexto europeo, por las implicancias que tiene, no es que no sean más importantes otras, también la guerra de Medio Oriente, pero esto sitúa el pontificado en un desafío muy profundo referente a la paz, a la construcción de la paz, a la comunicación por la paz, y creo que ya en su primer saludo, León XIV hizo una referencia en este sentido. Por lo cual creo que también es interesante ver de a poco, iremos descubriendo estos rasgos de novedad. También esos rasgos de novedad que tienen que ver con su carisma, así como está marcando su énfasis social, uniéndose al nombre de León y en conexión con León XIII, también está su carisma agustiniano. Y bueno, su énfasis puesto en la unidad, por ejemplo, como algo muy significativo que la Iglesia tiene que buscar, tiene que pedir y tiene que significar para el mundo de hoy, también me parece un aspecto muy distintivo. Y así habrá que ir descubriendo los distintos aspectos nuevos que van a enriquecer, sin duda, sin que eso signifique opacar o olvidar el legado de Francisco, ¿no? Y en ese sentido, queríamos con el padre Gustavo Carrara recordar estas palabras de León XIV en su discurso del 10 de mayo, apenas electo, cuando se dirigió a los cardenales y entre otras cosas les comunicó que él quería seguir caminando, eso marca la continuidad, tras las huellas del Concilio Vaticano II, como diría San Juan Pablo II, una brújula segura para transitar en el siglo XXI, es decir, nos pone en un horizonte de continuidad más largo, que por supuesto llega hasta toda la tradición cristiana desde los orígenes, pero acá marcando un hito mucho más cercano, pero que está mostrando el rumbo, ¿no? Hacia dónde vamos, desde dónde estamos trazando nuestro programa. Y también en ese contexto, León XIV señala algunos pasajes del programa de Francisco en Evangelii Gaudium, con lo cual nos está recordando que su programa está en continuidad y a la vez que está marcando acentos del programa anterior. Y bueno, queremos compartir con ustedes estos textos que León XIV ha señalado, ha seleccionado de Evangelii Gaudium, porque varios de ellos se refieren a la dimensión social y otros acompañan la dimensión social del querigma. Así que, si les parece, los podemos ir compartiendo. Sí, Roxy, si podés proyectarlos. Los vamos a proyectar por si no los tienen a la mano y quieren recordarlos. Son primero dos textos de la parte introductoria de esta exhortación pastoral. Este primer texto que nos habla de un anuncio renovado
y cuyo centro es el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. El tema que hoy también hacíamos referencia como fundamento de nuestra fe. Pero en este párrafo, Francisco sobre todo va a destacar el elemento de novedad de Cristo, que a veces se asocia más al espíritu, pero que entendido como espíritu de Jesús y como Jesús resucitado, podemos decir que se puede predicar tanto de Jesús como de su espíritu esta novedad. El espíritu hace a los fieles siempre nuevos. Dice, aunque sean ancianos, no importa la edad, el Señor siempre nos renueva en nuestro vigor. Y también distintas afirmaciones de la Escritura, junto a la de Isaías 40, Cristo es el Evangelio eterno, un texto del Apocalipsis, o también Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, de Hebreos, y su riqueza y hermosura son inagotables. Se refiere a una visión de Cristo en el misterio de la fe, es decir, a Jesucristo no lo podemos explicar solo con razones, sino que ante Él nos arrodillamos y tratamos de comprenderlo, de captarlo desde la experiencia de fe. Y también por eso cita, luego de la cita de Romanos 11, esta expresión de Juan de la Cruz, que se refiere a Cristo, como espesura de sabiduría y ciencia de Dios, tan profunda e inmensa, y que siempre se puede adentrar más y más. Esta novedad que nos da el Señor permite renovar nuestra vida, nuestra comunidad y también las épocas oscuras o las debilidades eclesiales que siempre nos aquejan y son parte también de nuestra cruz de cada día. También algo que está bueno para los catequistas, para los evangelizadores en general, es que esta novedad del Evangelio de Jesús viene a romper con los esquemas aburridos que muchas veces tenemos, la falta de creatividad, la repetición, la incapacidad de nuevas propuestas, y nos ayuda la novedad del encuentro con Jesús y su Espíritu a volver a esa frescura original del Evangelio. Bueno, este texto creo que es muy sugerente, entonces en este sentido, en tiempos de jubileo, en tiempos de renovación, y significa, en palabras también de León XIV, reencontrar el primado de Jesús en la Iglesia, en la vida de fe. Y también un número que sigue, que en realidad es anterior en el texto, el número 9, que es un número más corto, pero no por eso menos importante, que habla aquí del bien, el bien que tiende a comunicarse. Y este bien que tiende a comunicarse no es otra cosa que el amor, la dinámica del amor. Y nos hace bien recordarlo junto a la persona de Jesús, de la novedad de Jesús, porque nos explica que una iglesia en salida, de la que va a hablar tanto Francisco en esta exhortación Evangelii Gaudium, es una iglesia que consciente y desbordada por este don del amor de Dios en Jesús, no puede quedarse en sí misma, por lo tanto no puede contentarse con autorreferencialidad, con estar para sí. Dice Pablo, nadie vive para sí, sino para el Señor, ¿no? Y bueno, pero esto sobre todo lo entendemos y lo vivimos en la medida en que nos abrimos a esta experiencia del amor de Dios.
Y si tenemos esta experiencia, si buscamos esta experiencia, entonces no podemos sino salir de nosotros para comunicarla, porque es como esa buena noticia que no se puede esconder, ¿no? El sepulcro vacío invita a salir a anunciar. Y entonces, bueno, en este texto nos dice, más o menos en el renglón 5 allí, comunicándolo, este gran mensaje, este gran bien que recibimos, el bien se arraiga y se desarrolla. El bien, que es ante todo el don del amor, se va a profundizar. Y bueno, creo que en este sentido, iglesia en salida es iglesia que sale de sí, iglesia que sale a compartir el amor recibido, y en este sentido valen los dos textos con los que concluye la cita de Francisco. El amor de Cristo nos apremia justamente a salir para anunciar, no podemos guardar en secreto este amor, tenemos que gritarlo, y ay de mí si no lo hiciera, porque sería un pecado de omisión guardarnos este gran don del amor para nosotros, ¿no? Habiendo tanta necesidad, tanta sed de amor en el mundo. Tenemos en el chat conectado al padre Pancho de San Nicolás con un grupo de candidatos a ordenarse de diáconos ahora en agosto, y estaban preguntando por la dimensión de la diaconía y los desafíos para la Iglesia Argentina y Latinoamericana, y estos números me parece como que van anticipando la respuesta que ustedes después le puedan dar. Gustavo. Bien, vamos a continuar con una lectura así sencilla de los otros números que el Papa León destaca, ¿no? de Evangelii Gaudium. En este caso, el número 33 dice: la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se hizo así. Bueno, estamos ante la novedad del Evangelio. El Evangelio siempre es novedad, ¿no? Cristo no es siempre nuevo, ¿no? Me hacía recordar el texto anterior, la exhortación de Francisco también, que llama Cristo vive, ¿no? Eh, Cristo vive y te quiere vivo, esa exhortación dirigida a los jóvenes, pero llamada de alguna manera el encuentro con Cristo a rejuvenecer a toda la iglesia, ¿no? Y después, por otro lado, también siempre se presenta novedosa la realidad pastoral, los desafíos pastorales. Por eso no alcanza con el siempre se hizo así, ¿no? Si uno está atento al Evangelio siempre nuevo y está atenta a la realidad siempre desafiante, algunas cosas hay que hacerlas igual, pero hay otras cosas que hay que interpelarse y cambiar, ¿no? Entonces ahí Francisco nos invita a ser audaces y creativos, ¿no? Repensar los objetivos, las estructuras. Bueno, me parece aquí el tema de la conversión, ¿no? Y hay un eje que atraviesa, por ejemplo, el documento final del sínodo, que es el eje de la conversión, ¿no? Conversión que brota en primer lugar del propio corazón y después, bueno, sigue en la conversión de los vínculos, de las relaciones y también de las estructuras pastorales. Dice acá, ¿no?, que una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria, de nuevo el tema sinodal, de los medios para alcanzarlos, está condenada a convertirse en mera fantasía, ¿no? No refugiarnos en el reino de la fantasía, sino ir a lo concreto de buscar en un espíritu de discernimiento qué es lo más conveniente para responder a la realidad pastoral de hoy desde la mirada teologal del Evangelio, ¿no? Pero bueno, aquí aparece
otro tema importante como es el tema del discernimiento pastoral. Esto en Francisco lo tenemos en el mismo texto, por ejemplo, de Christus Vivit, pero también aparece en otro texto que es la exhortación acerca de la santidad en el mundo actual, que es Gaudete et Exsultate. También ahí aparece el tema del discernimiento. Digo, cómo aparece en varios lugares, ¿no? Esos son los que recuerdo ahora. Podemos pasar al 119. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible, incredendo. Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe, el sensu fidei, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios, ¿no? Por el bautismo hemos recibido al Espíritu Santo, hemos recibido el sentido de la fe, y el pueblo de Dios tiene un sentido de la fe y sabe descubrir en la realidad, en la historia, las huellas de Dios, ¿no? Y camina detrás de esas huellas. Pero este número pertenece a un conjunto de números que es muy valioso en Evangelii Gaudium, que es esta convicción de que todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio, ¿no? Y aquel que se ha encontrado con Cristo, que ha tenido experiencia de él, le brota el comunicarlo, aunque a veces no encuentre todas las palabras adecuadas, pero da testimonio de que se ha encontrado con Cristo y eso no puede esperar, ¿no? Francisco destaca el protagonismo de cada bautizado, de cada bautizada en el anuncio de la alegría del Evangelio, ¿no? Todos somos corresponsables de modo diferenciado de ese anuncio del Evangelio. Bueno, precisamente en el número siguiente, el 120, se va a explicitar en parte lo que ya comentaba antes Gustavo, en el sentido de el bautismo recibido por cada uno como la raíz de la vocación del anuncio del agente evangelizador. Y por eso dice, en virtud del bautismo, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero, con la cita del mandato evangélico de ir y anunciar el evangelio a todos los pueblos. Y aquí lo que enfatiza este número 120 es que todos los bautizados son agentes evangelizadores. Dice, cualquiera sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe. ¿A qué apunta? Apunta a que las personas más sencillas, pero que hacen fe, hacen experiencia de fe, ya están capacitadas para comunicar esa experiencia de fe y dar testimonio de esa fe. Entonces, quiero leer una afirmación para explicarla un poquito más según como la entiendo, aunque creo que puede admitir matices, pero dice hacia la mitad de este texto, si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No se puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Bueno, esto parece atentar contra los cursos, contra la capacitación de los catequistas, contra el estudio de la teología. Si lo entendemos mal, podríamos decir, bueno, entonces no hace falta la formación cristiana, alcanzan con el Espíritu Santo y la experiencia de fe para comunicar.
Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en realidad no se oponen las dos cosas, me parece a mí, pero nos está diciendo que la formación es importante, el poder dar razón de nuestra fe de una forma más plena, más profunda, es importante, pero también hay situaciones o hay experiencias que no tienen esa posibilidad o que pueden empezar a dar testimonio también mientras hacen su formación o tienen alguna posibilidad de profundizar en la fe. Y por eso a lo que apunta, me parece, en última instancia, es a no hacer de los agentes evangelizadores una cierta élite o grupo selecto dentro de la iglesia. Están los que se han formado, los que han estudiado, y estos son los que pueden anunciar en un sentido más verdadero o más pleno. Y los demás en realidad no pueden porque no se han formado. Entonces, evitando esa doble jerarquía o esa doble clase dentro de la iglesia, aunque no lo llamemos así, lo es, Evangelii Gaudium, que se inspira mucho en el magisterio de los obispos latinoamericanos y en la valorización de la religiosidad popular, de la piedad popular, de los sencillos, nos va a decir, bueno, todo bautizado que hace experiencia de Cristo muerto y resucitado puede dar testimonio. Y no hace falta estar en un círculo de personas formadas y con muchos cursos para dar testimonio, para ser evangelizador. Por supuesto, toda forma de capacitación y formación va a enriquecer ese compartir de la fe y por lo tanto estamos exigidos, interpelados para buscarlo. Pero lo que no tenemos que hacer es clasificar a los agentes pastorales de acuerdo a la cantidad de cursos que tienen, porque en realidad no pasa por ahí la fuerza evangelizadora, que es comunicación de la experiencia pascual de Jesús. Bueno, y para finalizar, este párrafo nos pone dos ejemplos de anunciadores del Evangelio, uno con mucha preparación, Pablo de Tarso, y la otra que pone primero es una mujer, la samaritana, que no tenía una preparación, podríamos decir así, o un objetivo evangelizador, pero el encuentro con Jesús la cambió de ruta, la cambió de meta. ¿Y dónde lo vemos eso en el relato? Que la samaritana, cuando termina esta conversación, que alguna teóloga va a decir es una conversación eminentemente teológica, porque habla del don de Dios, habla del adorar en espíritu y verdad, la búsqueda del Dios verdadero, etc. Termina el relato diciendo que la mujer dejó el cántaro, o sea, el motivo por el cual había ido al pozo a buscar agua pasó a un segundo plano totalmente y ella sale de vuelta a su pueblo sin el cántaro a anunciar lo que le había sucedido en el encuentro con Jesús, a raíz de lo cual muchos creyeron. Entonces, el texto nos pone este ejemplo como para mostrar que quienes se encuentran con Jesús inmediatamente están motivados, inspirados, impulsados a anunciar. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer en nuestra comunidad de fe. Gracias, Virginia. Es algo que los formadores de catequistas experimentamos permanentemente, ¿no? Esta necesidad de curso y descubrir que las personas más sencillas son las más capacitadas para hablar de Dios, seguramente. Mirta. Creo que Gustavo tenía algunas cositas más que decir del Evangelii Gaudium.
Sí, quedaban, me parece, un par de textos. Un par de textos. Bueno, avanzamos con el siguiente, que viene un poco en la línea de lo que venía compartiendo Virginia, distintos modos de anunciar el Evangelio, y aquí aparece el tema de la piedad popular, ¿no? En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo, mirada con desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al concilio. Fue Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, quien dio un impulso decisivo en este sentido, ¿no? Bueno, uno puede ir viendo como una evolución en la valoración hacia una valoración muy positiva, ¿no? de la piedad popular, de la religiosidad popular. Incluso se va a hablar de la piedad popular como un lugar teológico, ¿no? También. Pero en este caso es un mirar, un redescubrir que el Evangelio se ha hecho carne, se ha hecho sangre, el Evangelio ha entrado en una cultura, ¿no? Y, y se expresa a través de lo que se llama la piedad popular. Piedad popular que vemos en los santuarios, pero no solo en los santuarios, sino también en distintas manifestaciones en los barrios populares y no solo en los barrios populares. Pero la piedad popular tiene un gran potencial evangelizador, ¿no? Eso es lo que yo quisiera subrayar, ¿no? Como decía el Papa Benedicto en una entrevista que una vez le hicieron, decía, por ejemplo, ¿no? que en América Latina el Evangelio llegó eh, por la Virgen y por el crucificado, ¿no? Eh, las devociones marianas y el amor al Cristo crucificado son un poco, junto con la valoración del sacramento del bautismo, elementos centrales, ¿no? de la piedad popular, ¿no? Pero bueno, es un elemento decisivo para la evangelización y es un cauce eh, para evangelizar, ¿no? Eh, Incluso Aparecida va a hablar de una mística popular, ¿no? Definimos mística, ¿no? Sobre todo con fenómenos sobrenaturales, asombrosos, sino mística como unión con Cristo, ¿no? Sobre todo. Bueno, aquí Aparecida va a hablar de una mística popular con un gran potencial de, de evangelización y de justicia social, ¿no? Bueno, ese texto lo quisiera valorar y me parece que el Papa León ha hecho experiencia, ¿no? de la piedad popular en el Perú, ¿no? Bueno, lo afirma así, ¿no? Lo importante que ha sido para su experiencia pastoral el ser misionero en el Perú. Por eso tal vez intuyo que haya querido destacar algún texto de la piedad popular. Bien. Estamos hablando del directorio para me hacen pensar que en el directorio para la catequesis, ¿no? Tiene en el capítulo 10, nos presenta todos los escenarios culturales, justamente, ¿no? Y hay que pensar cómo renovar ese anuncio, ¿sí? Del cual nos hemos enamorado todos, ¿m? Ese primer anuncio, ese de decir Cristo vive, Cristo está con nosotros, ¿no? Y cómo renovarlo, cómo hacer en los distintos escenarios. Esto quizás es más para Virginia ahora, ¿no? Estoy pensando para ella un poquito. Bueno, creo que
podemos hablar de las dimensiones de inculturación del querigma, ¿no? Esta fe en el Cristo resucitado. Ahora vamos a dejar por ahora los textos de Evangelii Gaudium y luego podemos volver si nos queda tiempo. Pero la experiencia del Cristo resucitado y del Cristo pascual, que es el fundamento de nuestra fe, también en el contexto de nuestro país y de los países latinoamericanos, tiene un componente muy destacado que es la piedad mariana o la religiosidad mariana, como un elemento distintivo, ¿no? Lo vemos particularmente en la devoción hacia María, pero también en la práctica de afluencia a nuestros santuarios marianos, y con las distintas advocaciones de la Virgen. Por una parte, la Virgen representa la maternidad de Dios, la protección de Dios, la intercesión, es el rostro cercano del Evangelio, es la encarnación visible junto a su Hijo, siempre unida a Jesús. Y esta unidad indisoluble entre Jesús y María la podemos recordar con esta fórmula también querigmática que utiliza San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Con esa paradoja de Dios y de la mujer y de este envío del Hijo, nos quiere sacudir Pablo con la novedad de esta plenitud que acontece en el tiempo, en la historia. Y lo más lindo de ese texto de Pablo es que nos dice para qué Dios envió a su Hijo. Lo envió para liberarnos de la ley, para liberarnos del pecado, de la esclavitud y hacernos hijos, y para entregarnos su espíritu derramado en nuestros corazones, y que así pudiéramos también vivir la hermandad como hermanos y hermanas de Jesús. Y esta piedad mariana también remite a la experiencia de nosotros como cristianos en cuanto hijos adoptivos, ¿no? Y esa es la gran experiencia del bautismo como experiencia y sacramento, por una parte, de incorporación a la iglesia, pero por otra, como experiencia del amor de Dios y del reconocimiento de la dignidad que tenemos cada persona humana como hijos de Dios. Entonces, también podemos decir que en nuestra experiencia creyente, en el contexto actual, el ser bautizados para nosotros es una expresión de la dignidad humana, es una expresión de la predilección que Dios pone sobre cada uno de nosotros. Y también por eso es una invitación a dar a conocer el Evangelio de Jesús para que otros puedan recibir este don y participar en la familia de Jesús, compartiendo la palabra, compartiendo la vida de comunidad, compartiendo la fe, etcétera, la celebración también, obviamente. Bueno, creo que tanto María como la gracia de ser hijos por el bautismo que nos hermana en la comunidad eclesial son dos rasgos característicos de la fe de nuestros pueblos,
y también que nos animan en este camino de esperanza, porque por una parte María acompaña a su pueblo, María es la que precede a la iglesia peregrina, es la primera en salir después del anuncio. Recordamos cuando comienza el relato de la visitación, ella se levantó y se puso en camino, ¿no? Y esa es la María que está llena del Espíritu, que ha recibido el don de Dios y que no puede detenerse, sino que necesita prácticamente, podríamos decir, en el sentido de que está impulsada, empujada por el Espíritu al servicio, ¿no? Que hoy preguntaban. Bueno, creo que la figura de María en la visitación puede ser un gran paradigma de servicio para todos y todas en la iglesia, en particular para la vocación del diaconado. Pero ahí tenemos este rostro de la iglesia servidora puesto en práctica, ¿no? Puesto en acción. Y a la vez es el rostro de una María transfigurada, llevada por el Espíritu, que sale, ¿no? Y en ella todos salimos, somos esta iglesia en salida, somos esta iglesia que va a la necesidad, que también es el tema del servicio, servimos a quienes lo necesitan, a donde nos llama el clamor de los hermanos, las hermanas, el clamor de la tierra, el clamor de nuestra sociedad, el clamor por la paz, etc. Bueno, eso podría decir, creo que en este tiempo eh, la dignidad expresada en el bautismo puede ser una estrella que nos guíe y María, que se levanta para ponerse en camino, puede ser nuestra compañía en este salir eh, en una perspectiva de iglesia servidora. Gracias, Virginia. Creo que un poco reforzaste una de las frases que puso Francisco, el padre Pancho, ¿no? Que dice, además de modelo de iglesia, iglesia en salida a las Isabeles, ¿no? Y también creo que en algo contestaste el cómo leer los signos de los tiempos de Paola, ¿no? Que nos hizo Paola. Gustavo, si querés profundizar un poco, y especialmente en lo que es la dimensión social del querigma, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias. Sí, Virginia ponía el acento, bueno, de algún modo como se ha inculturado el querigma, ¿no? En nuestra realidad latinoamericana y argentina. Francisco, en el número 177 de Evangelii Gaudium, si mal no recuerdo, dice que el querigma tiene una inmediata repercusión social, ¿no? Que se traduce en la preocupación por los otros y en la vida en comunidad, ¿no? Entonces, está aquí y aparece, ¿no? El tema de la opción preferencial, ¿no? Por los más pobres, que ante todo es una mirada teologal, ¿no? Es una mirada teológica, no es una mirada sociológica, ni económica, ni política, ni filosófica, todas miradas que pueden ayudar, pero la mirada que, que brota del querigma es una mirada evangélica, ¿no? De la realidad de los más pobres, de los que más sufren. Y por otro lado, hay una honda conexión, ¿no? En el mensaje de que Dios nos salva, de que Dios nos amó y nos salvó, con la defensa de la dignidad, ¿no? De cada ser humano. Una afirmación va muy unida a la otra, ¿no? Entonces, la infinita
dignidad de cada persona humana, mereció un Dios crucificado, ¿no? Que nos amó y que nos salvó. Entonces, bueno, aquí aparece el desafío, ¿no? De cómo acompañar el desarrollo humano integral, ¿no? De las personas que están sufriendo situaciones de pobreza y de indigencia. Pero considerándolas como protagonistas de su vida, de su historia y de la vida de nuestras comunidades, ¿no? El Papa León dice en alguno de los textos que estamos leyendo, ¿no? Darle realmente voz y palabra a los más pobres, que puedan hablar por ellos mismos, ¿no? Lo decía Francisco de otro modo, ¿no? No solo se trata de dar de comer a los más pobres, sino considerarlos dignos de sentarse en nuestras propias mesas, ¿no? Compartir la mesa, con todo lo fuerte desde el Evangelio de Jesús, que es compartir la mesa con alguien, ¿no? De hecho, bueno, Jesús quiso dejarnos como testamento de su amor una mesa, ¿no? La mesa de la Eucaristía, ¿no? Los encuentros en torno a una mesa son claves, ¿no? Bueno, sentarnos a la misma mesa con los más frágiles y también sentarse, que ellos se puedan sentar a la mesa de las discusiones y de las decisiones, va a decir Francisco, acerca de cómo vivir mejor, de cómo vivir con dignidad, ¿no? Bueno, esto afecta o interpela nuestra mirada, ¿no? Incluso en nuestra institución clave para el tema de la caridad, como es Cáritas, ¿no? En la Argentina y en el mundo, ¿no? Y hay veces que nuestro lenguaje de alguna manera revela el modo en que miramos, ¿no? Muchas veces hablamos de las personas que acompañamos en Cáritas como asistidos, beneficiarios, clientes. Son todas expresiones que dejan afuera de la vida de una comunidad, ¿no? Tal vez el texto bíblico que nos puede inspirar aquí es 1 Corintios 12, ¿no? El ojo no le puede decir a la mano no te necesito. Y los miembros más frágiles, dice Pablo, los tratamos con mayor delicadeza. Aquellos que sufren la pobreza, la indigencia o la enfermedad o una discapacidad severa, son miembros sufrientes de una comunidad. Queremos acompañarlos y queremos que sean protagonistas de la vida de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, eso como reflexión de que el anuncio del querigma tiene una repercusión en la vida social y en la vida de nuestras comunidades. Seguro tiene esta dimensión de invitación a vivir la fe en comunidad, que es insoslayable, pero además pensaba mientras te escuchaba, Gustavo, estas otras pobrezas. Digo, un chico que ha perdido el sentido de su vida, que no tiene proyecto hacia adelante, o el que ha caído en consumos problemáticos, digo, tantas pobrezas, tantas periferias, como nos decía el Papa, donde tenemos que estar presentes con este anuncio de esperanza, ¿no? Esta renovada opción por los pobres, pero por todo tipo de pobreza. De alguna manera, cómo reavivar la esperanza, ¿no? En estas épocas. Ahí que preguntaban cómo leer los signos de los tiempos, bueno, mirar cómo Dios mira la realidad, ¿no? Cómo nos mira a cada uno. No sé qué nos pueden decir. Bueno, sí, yo creo que este tema de los signos de los tiempos, lo que nos desafía es a descubrir el Evangelio de Jesús, pero en el tiempo que nos toca vivir, ¿no?
Ujú. Y bueno, eso no es una tarea tan fácil. Una cosa es descubrir la presencia de Dios cada día en nuestra vida, bueno, eso lo puede hacer todo bautizado, pero el discernimiento de los signos de los tiempos es una tarea un poco más exigente que esa. Y bueno, y eso, ¿quién es el sujeto principal que lo realiza? La comunidad cristiana, no es tanto una tarea individual, sino es la comunidad cristiana. Y el concilio ahí también señala quienes pueden ayudar a la comunidad cristiana, son sus pastores y quienes hacen teología que están un poco más ocupados con este tema, ¿no? Ahora, hablando de cuáles son los signos de los tiempos o de estos tiempos, para usar una fórmula todavía más precisa, no de los tiempos en general, sino de estos tiempos que vivimos hoy en particular, se suele decir que en las últimas décadas justamente la dimensión social del Evangelio es uno de los grandes signos del tiempo. Y eso no ha cambiado en las últimas décadas, pero podríamos decir que a la preocupación por la dimensión social del Evangelio se suma la preocupación por la dimensión de ecología integral, es decir, del cuidado de la creación, de la casa común. Yo diría que, bueno, hay también otros signos. Me parece que en ese sentido el pontificado de Francisco intentó abarcar algunos de los signos de este tiempo, por ejemplo, bueno, el tema de la dimensión ecológica en Laudato Si, de lo cual también queríamos hablar alguna palabrita, el tema de la dimensión social, sobre todo en Evangelii Gaudium, el tema de la humanidad de una manera particular en Fratelli Tutti, y bueno, y así podríamos seguir porque son varios sus textos, su magisterio, pero menciono esos como elementos salientes. Y hoy, como decía al principio, creo que si sucede como da la impresión que va a suceder, León XIV va a afrontar como desafío de este tiempo la cuestión de la guerra y la paz, y también la cuestión de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, como él lo anuncia también en la elección de su nombre, es decir, de esta revolución digital en la que nos encontramos. De modo que no se trata de experimentar con esto de los signos de los tiempos, sino que hay un cierto derrotero, un cierto cauce que la misma Iglesia en su magisterio y en su doctrina social va marcando, y también pastores y teólogos, teólogas que nos dedicamos un poco al diálogo con el tiempo presente, haciendo una teología más contextual o más empírica, que busca escuchar en un sentido más amplio de lo que hacemos en la comunidad, en la pequeña comunidad eclesial. Ahí vamos como marcando un poco rumbo, ¿no? Pero bueno, creo es un tema muy importante porque Dios habla en la Escritura y Dios sigue hablando hoy, porque esa es la gran tarea del Espíritu, ¿no? Y entonces necesita de intérpretes, intérpretes que sepamos ante todo escuchar para comprender y para discernir. Seguro. Escuchar para comprender y renovar un poco las relaciones entre nosotros, ¿no? Convertirlas también para ser más empáticos, digamos. Seguro. Pero también está el tema del gran desafío de atender, ¿sí? La atención religiosa en los barrios populares, ¿no, Gustavo? O sea, ¿cómo llegar a los barrios populares? Bueno, ese es un gran desafío, ¿no? Porque en la dimensión social del Evangelio, que llega
a los más pobres, ya lo decía, líneas pastorales para la nueva evangelización, y lo retoma Francisco en Evangelii Gaudium, si no me equivoco, el número 200 o 201, dice que la marginación religiosa de los más pobres es, es algo muy grave, ¿no? Y bueno, uno puede de alguna manera discutir, por ejemplo, en relación con el Estado, si, bueno, a quién le corresponde llevar el agua potable, la electricidad segura, las cloacas, el centro de salud, bueno, pero hay algo que está fuera de discusión, que el anuncio del Evangelio lo tiene que hacer la iglesia, la comunidad, ¿no? Y hay barrios, hay miles de barrios nuevos, en los que llamamos los barrios populares, que por ahí no tienen una presencia y una atención desde una comunidad, ¿no? De fe. No quiere decir que no haya fe en esos lugares, no quiere decir que no haya experiencias de salvación comunitaria que se dan en esos lugares. Pero sí, por ahí no hay una presencia de una comunidad eh, que, que se organice para anunciar el Evangelio, para llevar ahí el querigma y la dimensión social del querigma desarrollada en esa comunidad, ¿no? Por eso eh, es un desafío, ¿no? Si hablamos de la Argentina, en la Argentina uno decía antes, bueno, ¿cuántas villas o barrios populares puede haber en la Argentina? Y uno decía, bueno, te exagero y te digo 1000. Bueno, gracias al RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que llevó adelante los movimientos populares, una organización como Un Techo para Mi País, que puso un instrumental tecnológico para eso, y después Cáritas Argentina se hizo un relevamiento en todo el territorio nacional, relevamiento que se fue profundizando a lo largo de los años y se fue georreferencializando, y tenemos por lo menos 6.000, casi 500 barrios populares en toda la Argentina, ¿no? Muchos de los cuales son grandes. Estamos hablando de 5 millones de personas que viven por lo menos en esos villas o barrios populares. Muchos de ellos son nuevos, y en muchos de ellos no hay una presencia eh, de una parroquia o de una capilla que atienda de cerca esa realidad pastoral, ¿no? Por eso nos desafía también la atención religiosa de los más pobres, ¿no? Bien. A mí me surge la pregunta, lo estaba escuchando el otro día, pero quisiera que lo aclararan. ¿Qué es un barrio popular? Porque se habla mucho de lo que es un barrio popular, pero ¿qué características tiene un barrio popular, Gustavo? Bueno, un barrio popular, según este Registro Nacional de Barrios Populares, es un barrio donde la tenencia de la tierra es muy precaria, es decir, no hay un título de propiedad, y faltan en ese barrio servicios elementales, a veces de modo absoluto o a veces son muy precarios, como puede ser eh, el agua potable, las cloacas y la electricidad segura. Son 3 indicadores. Ni hablar de otros que pueden ser después una escuela cerca o puede ser un centro de salud. Bueno, y van de 12 familias bueno, a las que sean, ¿no? Hay barrios populares como, qué sé yo, la Villa Itatí de Quilmes, que tiene más de 12.000 familias, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la caracterización para definir a un barrio popular, ¿no? Bien. Gracias. Estamos llegando casi al final, Mirta. Yo creo que nos saltearíamos un poco, ya que la generosidad de Virginia fue integrando temas y metió el tema de la ecología integral, pero pasaríamos a compartir este video que nos facilitaba Gustavo
Cáritas, de la campaña de Cáritas, ¿no? Como Sí, para ir cerrando el mensaje final. Roxy, si lo tenés por ahí. y les damos tiempo a ellos para que redondeen y nos dejen Sí. una reflexión. Sí. Esta es Sigamos organizando la esperanza, el lema de este año, Gustavo. Así es, sigamos organizando la esperanza. Veamos Bueno, el videíto y después con eso sí. cierro yo y Virginia Sí, con el sepulcro vacío, me parece. sí, por Dios. Institucionalmente, la Cáritas es parte esencial de la Iglesia. Una Iglesia sin la caridad no existe. Y la Cáritas es la institución del amor de la Iglesia, donde la Iglesia se hace institución. Por eso la Cáritas tiene esa doble dimensión, una dimensión de acción y una dimensión mística, es decir, metida en el corazón de la Iglesia. La Cáritas es directa, es el amor de la Madre Iglesia que se acerca, acaricia, ama. Bueno, me viene esto del Papa Benedicto en Deus Caritas Est, ¿no? que habla de tres pilares de la Iglesia, ¿no? El anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos y la caridad, ¿no? O sea, la caridad también es una dimensión irrenunciable en la vida de la Iglesia, ¿no? Uno quedaría perplejo si una parroquia no tuviera el anuncio de la palabra, la catequesis o la celebración de los sacramentos, pero también debería quedar perplejo si una parroquia no tuviera algo que tenga que ver con el ámbito de la caridad, ¿no? Caritas no es solo la institución, sino toda la dimensión de la caridad en la vida de la Iglesia. Bueno, en este caso, el lema de la colecta de este año es Sigamos organizando la esperanza. Brota de un texto del Papa Francisco en la jornada mundial en una de las jornadas mundiales de los pobres, donde él toma esta expresión, organizar la esperanza, de un obispo que él señala, Tony de Melo se llama, que él destaca por su amor a los más frágiles, a los más pobres, y este obispo hablaba de organizar la esperanza, ¿no? Y entonces, bueno, tomando esa frase del obispo que recoge Francisco, elegimos en Caritas Nacional este lema, ¿no? Que sigamos organizando la esperanza. Esto es decir, bueno, la caridad no se improvisa, hay que organizarla y hay que fortalecer la vida de las comunidades, ¿no? Bajo esto de que nadie se salva solo, ¿no? Y bueno, quisiera destacar, para terminar, bueno, la gran cantidad de voluntarias, de voluntarios que tiene Caritas en todo el país, son más de 40.000, ¿no? Que dan de su tiempo, de sus talentos y también a veces ponen de su bolsillo para que la caridad sea concreta y afectiva y también efectiva para tender una mano al que está necesitando más, ¿no? Bueno, ese es un poco el lema, sigamos organizando la esperanza. Pero esa esperanza tiene su fuente en la resurrección de Jesús y le doy el pase a Virginia. Virginia. Gracias. Bueno, sí, organizar la esperanza y sostenerla con Jesús. Y quería anudar con el tema del servicio que salió en las preguntas, la iglesia diaconal y los diáconos en la iglesia, el diaconado en la iglesia. Me parece que la dimensión social del Evangelio nos pide celebrar en una dinámica de servicio. Y también en este sentido, tres afirmaciones creo que nos pueden ayudar. La primera
que Jesús se hizo servidor de la humanidad vaciándose, se vació a sí mismo, Filipenses 2, no se aferró a su condición divina, a manifestarla, sino que se hizo humilde, se hizo servidor, se vació, y eso permanece atravesando la Pascua, ese servicio, esa cualidad, porque también se nos dice del sepulcro que Jesús, después de vaciarse en la muerte, en la cruz, dejó el sepulcro vacío. Es otro vacío, es el vacío del resucitado que ya no está ahí. No podemos buscarlo en la tumba, no está más en esa tumba. Jesús nos pide salir al camino. Y el tercer momento que quiero dejar como mensaje también del final de esperanza es que nosotros muchas veces fallamos en este camino de vaciarnos en la cruz y de dejar el sepulcro vacío, renaciendo a una vida nueva, pero nuestra esperanza está en que Dios no nos falla. Dios es fiel y Él es el que nos sostiene en este camino. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Bueno, gracias a los dos por habernos acompañado en este conversatorio, y nosotros estamos de alguna manera caminando hacia el encuentro de julio. Sé que ustedes también, si quieren tomarse una palabrita, tienen un taller a cargo ese día, ¿no? ¿Quieren contar un poquito de qué se trata? No tenemos todavía muy Pasan el chivo. pero no sé, se vincula a un proyecto en el que estamos trabajando. No sé, Gustavo, si querés comentar algo brevemente. Bueno, el proyecto en el que estamos trabajando nos interpela lo que decíamos antes, ¿no? Que hay tantos barrios populares con tantas familias y que están desatendidos religiosamente. Cómo buscar un camino concreto para aportar a esa atención con el anuncio del querigma y con la implicancia social y comunitaria que éste tiene. Entonces iniciamos un itinerario primero de misión en los barrios populares, de capacitación de lo que llamaríamos catequistas, animadores de comunidad en barrios populares, y después de un tercer momento de discernimiento nuevamente en la misión de aquellos que sienten esa vocación y ese llamado para ser enviados en una pequeña comunidad para acompañar a algún barrio popular que tenga relativa atención, pero sobre todo a los que no tienen ninguna atención. Entonces, un poco la oportunidad que tenemos en el espacio del Encuentro Nacional de Catequesis y Animación Bíblica es la oportunidad de hacer una capacitación de futuros capacitadores, ¿no? de este itinerario misionero de formación y de discernimiento más vocacional. Bien. Eso iría en resumen. Virginia puede complementar. Sí, es un camino que recién estamos iniciando, de modo que lo llamamos por ahora experiencia piloto de este proyecto, pero bueno, estamos como desafiados también por lo que el Espíritu va mostrando de la necesidad de establecer mayor vinculación entre la catequesis y la experiencia en los barrios populares, que requiere un perfil de catequista como animador de comunidad. Entonces, en realidad, lo que estamos percibiendo y también reflexionando es esta vocación particular, este llamado particular que nos parece que Dios está suscitando porque ya se está dando en algunos de los barrios este perfil
que integra una dinámica catequística y también una dinámica de animación de comunidad. Son en realidad vocaciones que pueden complementarse, por supuesto, no se superponen, pero en este caso se pueden dar también de manera integrada al servicio de vecinos y vecinas que necesitan despertar y nutrir su fe y a su vez resolver cuestiones de su dignidad humana fundamental. Así que bueno, esperamos también en este camino con esperanza en medio de esta experiencia de búsqueda que estamos haciendo. Bueno, gracias. Sí, queríamos que nos contaran un poquito. Gustavo, te pedimos una bendición, si podés, para todo este camino que nos queda de acá, Julio, a todos los catequistas, evangelizadores que nos vamos a encontrar allí y caminando en esperanza, caminando todos juntos. Bueno, hago una pequeña broma antes nomás. Dale. Me cambié de lugar, no para mostrarles la bombonera que tengo atrás, sino para conectarme bien porque ya me estaba quedando sin batería, entonces el cable me llegaba acá y no a donde estaba antes. No te creemos, me parece que la foto quedó muy en primer plano. Bueno, muchas gracias a los que organizaron este conversatorio, siempre es una alegría poder participar y un gusto personal para mí poder hacerlo con Virginia. Y bueno, gracias por todos los que han participado, han escuchado, han comentado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno. Y bueno, que puedan cenar rico. Vamos a cocinar ahora. Gracias. Gracias, bueno, Gustavo, gracias, Virginia. Gracias, Mirta y Roxy, que andás por ahí atrás. Muchas gracias. Y a todos los que van a ver este video después, que no se han podido conectar, pues, suponemos que por las tormentas y las inundaciones, pero que ya nos están pidiendo los enlaces para verlo después. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas, frágiles, dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el